En esta lección estudiaremos cómo la gratitud nos ayuda a sobreponernos de la crisis y a enfrentar las circunstancias de vida con esperanza y paz. Mediante la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ilustraremos cómo la gratitud nos lleva a tomar decisiones sabias e inteligentes. Amados hermanos y amigos, somos sus amigos Richard y Sandra, y estamos aquí para compartir la lección 26 que se titula Gratitud y Paz y se encuentra en la Biblia en Filipenses capítulo 4, los versos del 1 al 9. El texto áureo se encuentra en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravillosa palabra del Señor en Filipenses 4 del 6 al 7. Esta lección tiene como objetivo principal describir cómo la gratitud nos ayuda a sobreponernos de las crisis y a enfrentar las circunstancias de vida con esperanza y paz. Ilustrar mediante la carta del apóstol Pablo a los Filipenses cómo la gratitud nos lleva a tomar decisiones sabias e inteligentes. Analizar cómo la gratitud nos ayuda a descansar y a entregar nuestras cargas al Señor. Y cómo nos ayuda a relacionarnos mejor con quienes nos rodean. Por último, detallar un inventario de motivos para dar gracias y razones que nos inspiran a vivir en plenitud. En la sección del vocabulario tenemos la palabra gratitud. Es la percepción de que hemos recibido cosas inmerecidas e inesperadas. Ser agradecidos produce paz. Además, nos permite ser conscientes de que tenemos motivos para vivir, de que la crisis no será eterna. Regocijaos. Se refiere a disfrutar un estado de felicidad y bienestar. El apóstol Pablo anima a los filipenses a regocijarse en todo tiempo. Esa alegría intensa o júbilo, que es el regocijo al que se refiere Pablo, no es algo aislado, no se da en el vacío, sino que está enmarcado en el Señor. Esa unión con Él lo hace posible, incluso en medio de los momentos difíciles. Saber que Dios está con nosotros es una razón válida para permanecer regocijados. Y por último, la palabra afanosos. Se deriva del griego merimnao, que significa preocuparse o sentir ansiedad. Para algunos exégetas, el afán al que Pablo hace alusión se refiere a aquello que ocasiona una ansiedad irrazonable, donde una persona se preocupa demasiado por aquello que está fuera de su control.
Pasemos al texto bíblico en Filipenses 4 del 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén, amén. Esta palabra del Señor que nos llega a través de la carta de Filipenses va a ser estudiada en estos momentos y analizada por el hermano Richard López. Amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué alegría poder estar una vez más transmitiendo a través de estos medios la palabra del Señor. Hoy, como ya vieron, mi esposa Sandra ya nos está acompañando y le damos gracias a todos aquellos que hicieron oración por mi suegra, ya está con nosotros. Así que damos la gloria al Señor, porque en medio de las crisis, en medio de las situaciones que todos vivimos, siempre vemos la mano de Dios ahí adelante de nosotros. Y como hemos estado viendo en todas estas lecciones de este leccionario que trataba precisamente de sanidad o de salud integral, cuando discutimos las crisis, bueno, a nosotros nos tocó vivir también en medio de la pandemia, en medio de todas las situaciones que el país está viviendo, nuestra crisis personal. Pero a Dios damos la gloria, porque sabemos que Él se ha manifestado en medio de la situación y hemos aprendido sobre todo a poner en práctica lo que hasta hoy hemos podido enseñar. Hermanos, hoy llegamos al final de este leccionario que hemos estado viendo por estos últimos 6 meses de salud integral. La lección de hoy es la número 26, es la última de la unidad de resiliencia y su título es, como dijo Sandra, gratitud y paz. Y seguimos con el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, esta vez en el capítulo 4. Es un placer, como hemos dicho, y un privilegio el que hayamos podido juntos estudiar la palabra del Señor y estos temas tan interesantes. Una cosa les digo,
no desechen este leccionario. La riqueza y el contenido que este leccionario contiene es uno que podemos utilizar en innumerables ocasiones. Así que guárdenlo como un libro más en su biblioteca personal y en ocasiones examinen nuevamente los temas que hay en este libro y utilícenlos para las diversas ocasiones en que Dios les llame a ministrarse a través de un estudio, a través de una predicación, a través de lo que el Señor tenga a bien mostrarles para su vida. En esta unidad, como hemos mencionado, estábamos estudiando el tema de la resiliencia. Y hemos dicho, y estamos repasando un poco, que ser resiliente significa sobreponerse a una situación difícil. No tenemos que esperar a que la crisis llegue a nuestra vida, sino que podemos ser resilientes aún en medio de nuestra vida cotidiana, tratando de superar cada día aquellos aspectos de nuestra vida que el Señor nos ha señalado como que tenemos que mejorar. Y no tenemos que esperar a la crisis, no tenemos que esperar a los problemas, no tenemos que esperar que lleguen obstáculos a nuestra vida para que podamos nosotros ser proactivos, resilientes y resolver situaciones y vislumbrar un futuro lleno de esperanza en el Señor, sin que una crisis necesariamente tenga que llegar a nuestra vida. Así que precisamente lo que nos hace ser resilientes es que en medio de la crisis y del momento difícil decidamos escoger una mejor actitud ante la vida. Y podemos decidir mirar solamente lo negativo, podemos decidir mirar solamente lo perdido, o podemos decidir observar lo que hemos ganado, lo que hemos vivido, las experiencias que Dios nos ha dado y a través de las cuales hemos aprendido y Dios nos ha nutrido para que podamos en un futuro cercano o lejano aplicar esa experiencia vivida, eso aprendido a futuras situaciones que podamos tener cada uno de nosotros. Así que las experiencias difíciles no son tiempo perdido, ya lo hemos dicho en estas lecciones de esta unidad, son ganancias. Como hemos dicho en otras que hemos hablado, son oportunidades que Dios nos ha dado para seguir hacia adelante, para obtener provecho de cada una de ellas. Y nuestra actitud es un factor determinante en cómo nosotros enfocamos nuestra vida y resolvemos nuestras crisis en el futuro que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Fíjense que esta lección del día de hoy está centrada en Filipenses capítulo 4. Como ya leyó nuestra hermana Sandra, esta lectura bíblica enfatiza sobre todo el agradecimiento, la gratitud como un don importante en nuestras vidas. Y es que les voy a decir algo. Aún en los estudios de psicología y en la psicología moderna de los últimos tiempos, la gratitud tiene un impacto o tiene más impacto en nuestras vidas del que nosotros podamos pensar. De hecho, cuando nosotros aplicamos las nuevas técnicas psicológicas, la psicología positiva habla sobre el hábito de estar agradecidos. Y dentro de estas tendencias de la nueva psicología de los años 90 hacia acá, se han desarrollado diversas terapias que tienen, entre otras cosas, un acercamiento a nuestro lado espiritual y también un acercamiento hacia ver nuestras experiencias de vida
no como algo destructivo, sino como algo que afirma nuestra vida, como hemos mencionado, para seguir hacia adelante. Una de estas terapias se llama la terapia de aceptación y compromiso. Sus siglas en inglés es ACT. ACT, que es act, de actuar. Estas terapias se centran principalmente en que usted se autodescubra, que usted pueda examinarse haciendo una introspección de usted mismo y pueda clarificar dentro de su ser los valores o esos elementos de sus valores que son imprescindibles. Y en este tipo de terapia se va a redescubrir esos valores. Algo que la Biblia ya señala desde que usted abre la escritura en el Pentateuco. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 en adelante, le dice el Señor a Moisés y luego Moisés a su pueblo las siguientes palabras. Estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos y a tus hijas. Y cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino, las atarás como una señal en tu frente, en tu mano. O sea, de manera que la palabra del Señor esté metida, centrada en el corazón del pueblo y pueda echar mano de esas promesas y de esa palabra del Señor que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y como dice el mismo Pablo en su enseñanza a Timoteo, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. O sea que cuando nosotros vamos a nuestros valores, y fíjense lo que dice la psicología moderna, simplemente es ir a esos valores que son elementos imprescindibles, de manera que el paciente o la persona pueda preguntarse y cuestionarse qué clase de persona quiere ser, qué es lo verdaderamente valioso en su vida, y desde esas creencias y valores actúe. Fíjense qué interesante, algo que cuando lo enseñamos en la palabra del Señor, lo enseñamos en la escuela bíblica o lo predicamos, las personas a lo mejor lo reciben o no lo reciben, lo escudriñan, lo atesoran o no, van y le pagan a un psicólogo para que le diga que el secreto está en redescubrir sus valores y que esos valores, si están centrados en un plano altamente espiritual, usted va a vivir más feliz porque va a entender que sus crisis son oportunidades y no necesariamente un castigo o algo destructivo para su vida. Y eso se lo estoy hablando de terapias que vienen ahora desarrollándose apenas de los años 90 hacia acá. Y miren qué descubrimiento ha hecho la psicología moderna. Lo que la Biblia hace tiempo ya nos viene diciendo. Así que nosotros entonces tenemos que encontrar motivos para dar gracias. Fíjense ustedes. Encontrar motivos para dar gracias en medio de una crisis. No es fácil. Sabemos que no es fácil cuando estamos pasando por el momento difícil. Decir gracias por esta experiencia, gracias por esta situación. Eso nosotros lo decimos después cuando lo entendemos. Tal vez en el mismo momento pleno de la crisis no podemos decirlo, pero vamos examinando, vamos adentrando en la palabra y lo que Dios declara en nuestra vida. Y entonces, cuando alguien nos habla de estas realidades y su palabra impacta nuestro corazón, entonces aprendemos a ser agradecidos. Y sí, es posible dar gracias en medio de la crisis. Y esa actitud
esa decisión está en nuestras manos. O sea, otro no lo puede hacer por ti. Tú tienes que tomar la decisión de ser feliz. Tú tienes que tomar la decisión de desarraigar, quitar de tu vida aquellos pensamientos que te están desmotivando o llevando a la tristeza. Nadie los puede sacar por ti. Muchos pueden hablarte y pueden aconsejarte, pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que llegar a esa conclusión de manera que puedas ir mejorando tu relación con Dios y con los demás. O sea, la gratitud entonces es la percepción de que hemos recibido cosas inmerecidas o inesperadas. Nosotros hemos recibido de parte de Dios su gracia, la salvación en Cristo Jesús por gracia, que es algo inmerecido, algo inesperado tal vez para muchos. Pero deberíamos responder a esa acción de Dios en favor de nosotros siendo agradecidos, porque ser agradecidos produce paz. Nos permite ser conscientes de que tenemos motivos para vivir y de que las crisis no serán eternas. Tienen una fecha de caducidad, lo hemos dicho en otras clases. Todo tiene una fecha de caducidad. Nada dura para siempre. Y veremos cómo la gratitud nos ayuda a descansar en el Señor, a entregar nuestras cargas y a relacionarnos mejor con quienes nos rodean. O sea, esa es la actitud correcta hacia las situaciones que vivimos día a día. Fíjense, Pablo a los filipenses, Pablo, su relación con los filipenses le producía gozo y supo comunicar en su mensaje que iba acompañado de una palabra de aliento y firmeza. Pablo menciona de hecho en este pasaje a dos mujeres, a Evodia y a Síntique. El texto no nos ofrece mucha información sobre ellas, pero sí nosotros podemos inferir que eran líderes en aquella comunidad y que estaban pasando por algún desacuerdo, por algún conflicto en el momento en que Pablo escribe su carta a los filipenses. Es posible que con mucha probabilidad ambas personas fueran líderes de mucha influencia en el pueblo, por lo que su conflicto pues era evidente, ¿no? Tenía un impacto negativo en la comunidad. Y esas actitudes en su desacuerdo no eran ejemplos positivos para imitar, ni para el pueblo que estaba observando como comunidad de fe, ni para aquellos que alrededor de aquella comunidad podían decir, bueno, pero esta gente se supone que su filosofía es de amor y es de gratitud a Dios y mira cómo se comportan. Podría ser ese el pensamiento de muchos. Así que Pablo intercede como mediador para suplicarles que resuelvan ese conflicto y vuelvan a la paz y se pongan de acuerdo en aquellos asuntos sobre los cuales existía alguna división. O sea, este aspecto de que hubiese una confrontación entre líderes, bueno, eso nosotros lo conocemos de primera mano, donde yo siempre digo que la palabra del Señor dice que donde quiera que haya dos o más reunidos en su nombre, allí estaría el Señor en medio de ellos.
Y yo parafraseo de una manera práctica ese verso bíblico diciendo: donde quiera que haya dos o más reunidos, siempre habrá un conflicto, porque los seres humanos somos así. A veces buscamos simplemente agregar a nuestra vida aquello que nosotros entendemos que es lo correcto, y no podemos mirar de manera adecuada a aquellos que difieren de nosotros. Así que eso es parte de nuestra vida. Así que la comunidad de Filipo entonces enfrentaba este problema, entre otras cosas, de esta división, pero también estaba enfrentando un problema de ensimismamiento. Y ese ensimismamiento, cuando nosotros buscamos qué significa ensimismamiento, estamos hablando de personas o de una comunidad o de un grupo que simplemente buscaban satisfacer sus propias necesidades y servirse a sí mismos. O sea, ese era en parte el problema que había entre estas personas y en la comunidad de Filipo, en la iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Así que el apóstol Pablo hace un llamado a la introspección, hace un llamado a que sigan el modelo de Jesús, que contrasta con las actitudes de orgullo y de envanecimiento que tenían estas personas o esta comunidad. ¿Y qué hace? Los insta, les pide, los exhorta a mantenerse unidos y descartar las divisiones y a trabajar en armonía. Así que Pablo tiene cuidado de no influir demasiado en el conflicto para que los filipenses asuman un bando u otro, y que cada uno de ellos simplemente reflexione sobre la situación. Y Pablo dice: yo no voy a tomar bandos de manera que cause yo una separación o una división en medio de esta iglesia. Así que vamos a atender el conflicto de otra manera, vamos a hablar, vamos a tratar de superar estas diferencias, y así la crisis se va armonizando. O sea, el apóstol Pablo entonces, ¿qué hace? Anima a los filipenses a regocijarse en todo tiempo. Así que Pablo dice: mira, no es algo aislado, no se da en el vacío, sino que toda la alegría, todo el gozo, todo descansa en el Señor, y tiene que estar enmarcado, rodeado de la presencia del Señor, tal y como dice su palabra. Así que es importante, y esa es la discusión sobre la cual el pasaje se centra, en que los conflictos tenemos que examinarlos, tenemos que trabajarlos, y tenemos que buscar siempre mediadores que nos ayuden a aclarar nuestra mente, de modo que llegamos a una solución satisfactoria para todos y sobre todo para la iglesia. Así que ante una comunidad ensimismada, que hemos dicho es esa actitud que adopta quien se desentiende del exterior y se concentra en sus asuntos internos o en su intimidad. Cuando hablamos de alguien ensimismado, entonces estamos diciendo alguien que no le presta atención al entorno, sino que está abstraído, está simplemente concentrado en sus pensamientos. Fíjense ustedes cuál es el conflicto. Así que una persona ensimismada procura servirse a sí mismo, y Pablo entonces tiene que romper este conflicto y poner a Cristo en medio. Y por eso Pablo les insta a dejarse mover por el amor
que sea el Espíritu del Señor y el amor de Dios quien se centre en medio de sus corazones y el conflicto así pueda trabajarse, pueda lidiarse con las pasiones que son a veces personalistas y se puedan resolver. Así que la gentileza, sobre todo en el trato los unos con los otros, es evidencia del amor que profesamos. Por eso Pablo insiste en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es el centro de todas las cosas, porque él establece claramente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Y al final de ese pasaje del capítulo 13 que dice, mira, al final de todo permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Así que esa es la exhortación principal que Pablo le está dejando a esta comunidad y a estas personas que están en conflicto en medio de una crisis en la que en lugar de ser agradecidos están tratando de imponer su propio criterio. Así que Pablo hace alusión o se refiere a aquello que entonces, en lugar de crear un ambiente sosegado, ocasiona una ansiedad irrazonable, una preocupación extrema por aquello que está fuera de nuestro control. Y frente a estas cosas, la mejor respuesta es descansar en que Dios está cerca y conoce nuestras necesidades. El resultado de expresar nuestras peticiones en oración a Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, es orar a Dios y con acción de gracias experimentar su paz en nuestro corazón. Dejar que Dios sea el que obre. Usted tiene que tomar unas decisiones y tiene que actuar en determinado momento, y en otras usted en oración le entrega el resultado al Señor. Las terapias sobre las cuales yo estaba mencionando ahorita, las ACT, que son las terapias donde a usted le toca actuar, según la palabra en inglés, hacen hincapié en tomar acciones efectivas, acciones guiadas por nuestros valores, mencionaba yo ahorita. Y eso, pero los valores más profundos en los que estamos totalmente presentes y comprometidos. O sea que si usted se va del lado bíblico, si usted toma su Biblia y hace de ella su guía para toda su vida, o se va del lado de la psicología con las terapias modernas que estamos hablando, al final son congruentes. Congruentes, ¿por qué? Porque sea la Biblia o la psicología, como quiera, por donde usted se quiera dirigir y caminar, cuando las mezcla ambas le van a llevar a que usted tiene que examinar su interior. Allí lo más profundo de su ser, esos valores profundos que le fueron enseñados y que están en la Escritura, aquellos que usted ha aprendido y sobre los cuales Dios le ha guiado. Allí en esos valores profundos es que nosotros vamos a echar mano. Están allí nuestros recursos, porque allí en lo más profundo de nuestro corazón, aquello con lo que nosotros realmente nos identificamos y nos comprometemos, entonces con eso nosotros actuamos. Así que, ¿qué es ser resiliente entonces? De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en estas lecciones, y concluimos con esta hoy. Ser resiliente entonces no es demostrar que tenemos más poder o autoridad que otras personas. No es eso. Es
testimoniar que tenemos la apertura para dialogar y encontrar solución a los conflictos, aún con aquellas personas que piensan diferente a nosotros. El mensaje del Evangelio es más importante que nuestra opinión o nuestro criterio. Es lo que debe ser resaltado en nuestro discurso y en nuestro testimonio. Así que es importante que mantengamos una actitud positiva y esperanzadora en la vida, pero eso no puede estar aislado de lo que Dios desea para nosotros. Para experimentar paz, para sentir paz en el corazón y en el pensamiento, necesitamos de Dios. Así que cuando somos agradecidos, tomamos entonces decisiones sabias, porque partimos de la premisa de que hay esperanza en Cristo Jesús, quien nos acompaña y nunca nos abandona. También se fortalecen nuestras relaciones interpersonales, como hemos dicho, porque aprendemos a resaltar lo bueno en las otras personas. Nos escuchamos con amor y tenemos la apertura para diferir respetuosamente y resolver los conflictos en paz y armonía. Esto es motivo de regocijo y nos mueve a continuar confiando en Dios, descansando en sus promesas y en su fidelidad. Damos la gloria al Señor por esta palabra, por estas lecciones que hasta el día de hoy nos han guiado en lo que es la salud integral. Quiera Dios que hayamos podido internalizar cada una de ellas y que volvamos y repasemos y volvamos sobre ellas. Y las lecciones, miren, en nuestro canal de YouTube, allí nos pueden buscar como Richard y Sandra López. Allí están todas, desde la primera hasta esta última que estamos ofreciendo en el día de hoy. Te puedes repasarlas todas y cada una de ellas y profundizar en estos temas, de manera que Dios edifique su vida. Esta palabra nos edifique como cuerpo, como pueblo de Dios, y que podamos crecer para su gloria. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad y a cada uno de ustedes que han sido fieles acompañándonos todos estos domingos de todos estos meses durante año y medio. Damos la gloria al Señor y seguiremos, porque esto sigue. Seguimos entonces con las nuevas lecciones que comienzan ya el domingo que viene, si Dios así lo permite. Así que seguiremos juntos hasta que el Señor nos llame o Él venga, hasta que Dios nos permita estar aquí. Así que dejamos a mi esposa Sandra con el resumen, la parte final de esta clase y la oración, y que Dios nos bendiga y nos guarde a todos y cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Ya hemos visto el análisis de este texto y vamos a ver ahora el vasto resumen que también va a incluir los temas que hemos visto en esta unidad de resiliencia. En el resumen vemos que ser resiliente no es demostrar que tenemos más poder o autoridad que otras personas. Es testimoniar que tenemos la apertura para dialogar y encontrar solución a los conflictos, aún con aquellas personas que piensan diferente de nosotros. Para experimentar paz en el corazón y en el pensamiento, necesitamos de Dios. No basta con repetir frases positivas y trilladas. No basta con leer libros de autoayuda. La sanidad integral del ser humano se fundamenta en el poder sanador de Cristo Jesús para transformar nuestra realidad, pues separados de Él, nada
podemos hacer. Nuestra resiliencia proviene de reconocer que el Señor es nuestra ayuda. La gratitud nos sirve como herramienta para ser resilientes. Ser agradecidos nos ayuda a experimentar paz en el corazón y enfocar nuestro pensamiento en todo aquello que nos acerca a Dios y disipa la ansiedad. Esta lección nos invita a hacer un inventario de todo aquello por lo que damos gracias a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, en tu familia? ¿Cómo hemos visto la mano de Dios en nuestra iglesia? ¿Cómo Dios se ha manifestado en nuestras crisis pasadas? ¿Qué hemos aprendido de las experiencias difíciles que Dios nos ayudó a superar? Cuando somos agradecidos, tomamos las decisiones sabias porque partimos de la premisa de que hay esperanza en Cristo Jesús, quien nos acompaña y nunca nos abandona. También se fortalecen nuestras relaciones interpersonales porque aprendemos a resaltar lo bueno en las otras personas. Nos escuchamos con amor y tenemos la apertura para diferir respetuosamente y resolver los conflictos en paz y armonía. Esto es motivo de regocijo y nos mueve a continuar confiando en Dios, descansando en sus promesas y fidelidad. Hasta aquí el resumen. Les invitamos a orar con nosotros. La oración que va a aparecer en las pantallas, haga la suya, hermano, y seamos agradecidos. Amado Dios, te damos gracias por tu paz y por la alegría que nos regalas. En medio de los momentos difíciles, queremos sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a recordar y resaltar todo aquello que hemos recibido de ti y lo que has hecho por nosotros. Perdónanos por los momentos en que nos quejamos demasiado y agradecemos poco. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, que aprendamos a confiar en ti y descansar en tu obrar. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con mucho amor nos despedimos. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite.